Bueno, en este video voy a hablar de la culpabilidad. Culpabilidad como el último estrato de la teoría del delito. Y digo último estrato porque hay quienes sostienen que el delito es una acción típica, antijurídica, culpable y punible. Sin embargo, nosotros no compartimos esa opinión. Para nosotros el delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Termina ahí. Eso es delito. La consecuencia del delito es la pena. Ese es, cuando haya un delito va a haber una pena. Más allá de que es cierto, hay veces en los que no va a haber una pena. Se trata de excusas absolutorias que ya lo vamos a ver más adelante, pero es una cuestión de, por política criminal, el legislador ha resuelto que en determinados casos no se va a penar. Por más que haya sido un delito, no se pena. Pero insisto, eso no significa que no haya sido delito. Fue delito, es delito. Solo que en algunos casos no va a haber pena. Pero, en concreto, el delito es esa acción típica, antijurídica y culpable, y la pena es la consecuencia del delito. Ahora bien, ¿qué vamos a ver entonces en la culpabilidad? La culpabilidad, para cuando llegamos a este punto, ya hemos atravesado todos los estratos de la teoría del delito. Ya vimos que había una acción, ya vimos que esa acción era típica, ya vimos que esa acción era antijurídica también, y eso nos colocó en un punto en el cual decimos que hay un injusto penal. Este injusto penal es el que nos habilita la posibilidad de decir o hacer un juicio de reproche, que es lo que vamos a hacer en la culpabilidad. Un juicio de reproche. Vamos a ver si le podemos o no le podemos reprochar esa conducta al sujeto, al autor del hecho. ¿Y qué significa esto? Que, o mejor dicho, como consecuencia de esto vamos a decir que si hay reproche o no hay reproche. Si no hay reproche, entonces no va a haber culpabilidad, no lo podemos, no lo vamos a poder castigar. Y si decimos que sí hay reproche, bueno, veremos qué tan reprochable fue esa conducta. Eso nos dirá qué tan culpable es el sujeto, y eso va a ser, o debería ser, lo primero que tienen en cuenta los jueces para aplicar la pena, para determinar la pena. ¿Y qué significa entonces que sea reprochable? Cuando digamos que es reprochable, lo que vamos a estar diciendo es que, pudiendo haberse motivado en la norma, no lo hizo. Pudiendo elegir, eligió realizar ese injusto penal. Este juicio de reproche vamos a ver que es algo personalizado y circunstanciado. ¿Qué significa esto? Que depende, o que vamos a tener en cuenta a la persona. ¿Cómo es esa persona? ¿Sí? Y esto es porque no todos reaccionan de la misma manera cuando están frente a una determinada circunstancia. De la misma forma que una misma persona no reacciona de la misma manera cuando está frente a determinadas circunstancias. Y hay casos, hay personas a las que les vamos a exigir un poco más y a otras un poco menos, y va a haber circunstancias en las cuales también le podamos exigir un poco más y otras en las que le vamos a exigir un poco menos a estas personas. Pero en definitiva, entonces, ¿cuándo vamos a decir que le vamos a reprochar o que le vamos reprochar que, pudiendo motivarse en la norma, no lo hizo? Bueno, básicamente se tienen que comprobar dos cuestiones. Primero, que conozca la antijuridicidad de su acto. Conozca, o más que conozca, comprenda, y ahora vamos a ver por qué, que comprenda la antijuridicidad y que tenga libertad de autodeterminación, libertad de elegir entre realizar ese injusto penal o no. Acá vamos a ver entonces si efectivamente comprendió la antijuridicidad y tuvo libertad, o si por lo menos pudo comprender la antijuridicidad, y si pudo haber actuado de otra manera. Lo que analizamos en la imputabilidad, porque esto es muy parecido, ahora hay una gran diferencia, diría yo, más que pequeña.
es que en la imputabilidad lo que vimos es si el sujeto tenía la capacidad de comprender la antijuridicidad y la capacidad, en el momento del hecho, de dirigir sus acciones conforme a esa comprensión. A ver, no es lo mismo la capacidad, tener la capacidad, que haber podido. Tener la capacidad quiere decir que si no la tenía, no hay forma de que hubiera podido tampoco. Esto es, para dar un ejemplo nada más, supónganse, hay que leer un libro. Entonces, el que no sabe leer no tiene la capacidad para leer ese libro. El que sí sabe leer, sí tiene la capacidad. Ahora, ¿qué pasa cuando no lo leyó? Bueno, o lo leyó o no lo leyó. Y si no lo leyó, ¿por qué no lo leyó? ¿Porque no pudo? ¿Qué significa eso? No lo tuvo a su alcance, no lo tenía a mano. Y dependiendo qué tan difícil va a ser la reprochabilidad que le podamos hacer por no haber leído ese libro. Bien, ahora, volviendo a esto, o volviendo a la teoría del delito, lo que vemos es, entonces, en la imputabilidad esa capacidad. Por eso es que lo analizamos antes o dentro de la culpabilidad primero. Porque si no tiene capacidad, dijimos, el menor de edad no tiene capacidad. Si en ese momento, digamos, su afección o su alteración mental no le permitía, no le permitía conocer la antijuridicidad de lo que estaba haciendo, entonces vamos a decir que no tenía capacidad de comprender la antijuridicidad. Y si el estado de alteración morbosa en el que se encontró, supongamos, tampoco le permitió, quiere decir que no tuvo ese estado, no le permitió, no le dio la capacidad, no tenía la capacidad de dirigir sus acciones. Eso es lo que vimos en la en la imputabilidad. Ahora lo que vamos a ver es, bueno, tenía capacidad, perfecto. Ahora, con esa capacidad, ¿comprendió la antijuridicidad? ¿Comprendía la antijuridicidad en el momento del acto? Y si la comprendía, ¿pudo dirigir sus acciones o no? ¿Tenía posibilidad? ¿Tenía libertad o no? Y eso es lo que vamos a ver acá en la culpabilidad. Primero, entonces, vamos a ver lo que es la comprensión de la antijuridicidad. Y yo les decía comprensión más que conocimiento, ¿por qué? Porque lo que le vamos a exigir en realidad es no solo un conocimiento, sino también una introyección. Y eso es la comprensión. Comprensión abarca conocimiento de la antijuridicidad e introyección. Veamos primero lo que es introyección. Introyección es, o introyectar, es incorporar como valor. Incorporar como valor lo que dicta esa norma. ¿Sí? Ustedes saben, los valores dependen de la cultura en la que uno se encuentre y muchas veces incluso de la religión. En la cultura en la que uno se desenvuelve, o en la que uno se cría, se desarrolla, va tomando de esa cultura uno los valores, los distintos valores, este conjunto de cuestiones de lo que está bien y de lo que está mal. Entonces, cuando uno cambia de cultura, digamos, supónganse una persona de un país islámico que viene a vivir a nuestro país, y hay un montón de cosas que por ahí no las va a poder incorporar como valor. Hay cosas que se va a mantener, digamos, como al margen y va a decir, bueno, está bien, algunas cosas las respetará, otras no podrá respetarlos. Y ahí es donde aparece el problema. Aparece el conflicto con la ley, porque es lo que denominamos la objeción de conciencia. ¿Sí? El sujeto tiene valores que son distintos a lo que marca la ley. Entonces, se puede enfrentar a una situación en la cual la ley castiga la realización de una determinada conducta, pero su religión lo obliga a realizar esa conducta. O al revés, la ley lo obliga a realizar una determinada conducta en determinadas circunstancias y la religión se lo prohíbe. Supongamos un sujeto que por su religión diga, no, bueno, mire, yo no me puedo tapar la cara porque la cara es lo que me identifica ante Dios
y cuando Dios me observa, si yo me tapo la cara, es como que me estoy ocultando a la vista de Dios. Entonces, la ley por ahí me puede obligar a taparme la cara. Ejemplo, tiene una moto y está obligado a usar casco. Entonces ahí se produce un conflicto donde la ley lo obliga a taparse la cara, a ponerse un casco, y su religión se lo impide, se lo prohíbe o lo castiga, digamos, le hace cometer un pecado por taparse la cara. En estos casos, digamos, de objeción de conciencia, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, cuando son cuestiones leves, esto no hay problema. Vamos a decir que no es culpable, que lo disculpamos, porque está bien, hizo algo malo, un injusto penal, ¿sí? A ver, no lo de la moto, porque eso no sería un delito, pero supongamos una persona que no respeta los símbolos patrios, tocan el himno y no se pone de pie. Bueno, está bien, comete un injusto penal, pero la verdad es que es algo leve, no le vamos a hacer, no vamos a hacer mayores problemas, lo disculpamos y no hay problema. Ahora, ¿qué pasa cuando es grave? Y ahí está el problema. Cuando lo que está en juego es el bien jurídico vida, o el bien jurídico integridad física, o integridad sexual. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, en esto Zaffaroni lo que plantea es que esto tiene que actuar como un reductor de la culpabilidad. Bueno, habrá que, a la hora de imponer la pena, habrá que pensar más vale en el mínimo, en una magnitud de pena que esté más cerca del mínimo que del máximo. Y se respalda un poco en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución, en el que se reconocen los valores culturales de los pueblos originarios. Entonces, eso es lo que tiene que ver con esto de la introyección, de introyectar, de incorporar como valor. Que cuando no lo incorpora vamos a decir que estamos frente a una objeción de conciencia. Cuando son casos leves no hay problema, cuando son casos graves disminuye la culpabilidad. Ahora, bien, respecto de lo que decíamos de conocer, que comprender era conocer e introyectar, bueno, vamos a ver el tema de conocer. ¿A qué nos referimos? Conocer la antijuridicidad. Esto es, el sujeto tiene que conocer que esa conducta que está realizando está descrita en un tipo penal y está prevista una pena para esa conducta. Y también que no hay ningún permiso. Entonces, conoce exactamente el tipo penal y conoce la antijuridicidad de su conducta. Sabe que no hay ningún permiso, ninguna causa de justificación. Y este conocimiento, claro, si el sujeto conoce eso, conoce que es típico y conoce que no hay permisos, no hay problema. Pasamos al siguiente punto dentro de la culpabilidad, que es la libertad. Ahora, si no conoce, lo que tenemos que analizar es si podía conocerlo, si tenía la posibilidad, porque acá el conocimiento que le vamos a exigir es un conocimiento potencial. Si podía conocer, entonces va a ser culpable. Si no podía conocer, no va a ser culpable, claramente, y no va a haber delito. Pero si podía conocerlo, entonces, en realidad acá va a terminar nuestro análisis, no vamos a pasar a la libertad, porque no conocía, pero podía conocerlo. Entonces, dependiendo de cuál era el esfuerzo que necesitaba para salir o para efectivamente conocer, ahí va a estar el grado de culpabilidad. ¿Qué tanto esfuerzo tenía que hacer para efectivamente conocer? Pero lo importante es que podía conocer. Ahora, esto va a actuar también como, entonces dijimos, graduación de la pena. Cuando no conoce, es decir, en esta situación en que no conoce, no podía, o podía, pero efectivamente no conoce, vamos a decir que estamos frente a un error de prohibición, porque el error recae sobre la norma, sobre esa llamada, digamos, prohibición del tipo penal o de la antijuridicidad que, digamos,
actúa un poco también como o con la prohibición. Por eso es error de prohibición. Error de prohibición que puede ser directo o indirecto. El directo es el que recae sobre el tipo penal, sobre la norma prohibitiva. Y el indirecto es el que recae sobre la causa de justificación. Error de prohibición, entonces, directo es cuando el sujeto no sabe que está prohibido. El ejemplo clásico que se da siempre es una chica holandesa que llega acá a la Argentina y en el vuelo, en el avión, se entera que está embarazada y decide hacerse un aborto. Entonces cuando llega, pregunta, le dicen, se hace el aborto. No sabía que acá estaba prohibido. Y el indirecto es cuando el sujeto cree estar amparado en una causa de justificación, pero en realidad no es así. Eso es entonces un error indirecto. En ambos casos, tanto el directo como el indirecto puede ser vencible o invencible. Cuando es invencible, elimina la culpabilidad. ¿Sí? Elimina totalmente la culpabilidad, por lo tanto no hay delito. Ahora, cuando es vencible, quiere decir que podía haber salido de ese error. Es lo que decíamos antes, ese conocimiento potencial. Entonces, si podía haber salido de ese error, entonces vamos a estar frente a un error de prohibición vencible que el efecto que tiene es atenuar la culpabilidad. Dependiendo qué tan vencible era es el error, dependiendo qué tan vencible va a ser el grado de reproche, el grado de culpabilidad y el grado de la pena. Ahora, esto es hasta acá lo plantea quienes son partidarios de lo que se llama una teoría estricta de la culpabilidad. ¿Sí? Sin embargo, existe una teoría limitada de la culpabilidad que de alguna manera al error de prohibición indirecto lo divide y dice no es lo mismo que el sujeto crea que existe un permiso, que existe una causa de justificación que en realidad no existe. Él cree que sí, pero no existe legalmente. El ejemplo de esto sería el mecánico que retiene un auto porque no le pagaron y después a la semana dice, bueno, lo vendo porque no me pagó. No, el permiso llega hasta retener el auto, nada más. Después tendrá que iniciar sus acciones para que le paguen y eventualmente embargar el auto, rematarlo y cobrarse. Pero siempre en el marco de un proceso judicial, no lo puede hacer directamente. Pero él cree que sí, entonces va y vende el auto. Y ahí comete otro injusto penal, que es el estelionato, que es la venta de una cosa ajena. Y en esto no tiene permiso, acá sí hay un injusto penal, no hay permiso. Pero él creía que sí. Entonces, ven cómo acá hay un caso en el cual hay un error de tipo, un error de prohibición, indirecto, en el que el sujeto cree que existe el permiso que en realidad no existe. Y la otra posibilidad está en la que el permiso realmente existe, pero lo que falta es una circunstancia objetiva de ese permiso. El ejemplo de esto que es el que hemos visto mucho cuando veíamos los casos de antijuridicidad, que por ejemplo el que creía que estaba frente a una legítima defensa y en realidad no había legítima defensa porque la agresión no era ilegítima o no había una agresión. Entonces no había legítima defensa, pero él creía que sí. Ven cómo falta un presupuesto objetivo para que se cumpla esa causa de justificación. Entonces, los que sostienen esta teoría limitada a este caso, al primero, al que cree que existe la norma, lo toma como de la misma forma que al error de prohibición directo. ¿Sí? Establece esto de vencible o invencible y en base a eso, si es invencible no hay culpabilidad y si es vencible atenúa la culpabilidad. Pero respecto de este caso en el que falta un presupuesto objetivo de
de la causa de justificación, dicen no. Lo que sostienen los que sostienen estas teorías, Righi lo menciona en su libro, y Bacigalupo, por ejemplo, ellos dicen primero, miren, el permiso, esa causa de justificación, es como parte del tipo. Entonces, si es como medio parte del tipo, entonces el error en las circunstancias de ese permiso es lo mismo que el error en las circunstancias del tipo. Esto es el error de tipo. Entonces dice, cuando se produce un error de esto, lo tenemos que analizar igual que analizamos el error de tipo con los mismos efectos. Entonces dice, si es vencible me elimina el dolo y la culpa, y si es invencible me elimina el dolo y la culpa, y si es vencible me elimina el dolo y me deja un remanente culposo. Y entonces, en la medida que exista el tipo culposo para el tipo penal en el que se encuadra la acción que estamos analizando, lo analizaremos o, digamos, se encuadrará dentro de ese tipo culposo, y entonces le va a ser aplicable la pena prevista para el tipo culposo. O si no existe el tipo penal, el tipo culposo del tipo en el que encuadra esta acción, entonces no va a haber delito. Esto es un poco complejo, pero la verdad es que resuelve mucho mejor el caso el que decíamos, del sujeto que cree estar amparado en una causa de justificación cuando en realidad no está. El que cree que se está defendiendo y supongamos mata a alguien. ¿Sí? Bueno, acuérdense, el permiso, la causa de justificación de legítima defensa, cuando un sujeto estaba en error y mataba a alguien, porque lo quería matar, lo planificó, lo quería matar y efectivamente lo mata, y después resulta que en ese momento, como esta persona estaba por matar a otra, lo que hizo fue una legítima defensa de terceros. Entonces dijimos que como era algo bueno no lo podíamos penar. Estaba en un error, que sería un error de prohibición, pero como hizo algo bueno, decimos que ahí se termina, no hay antijuridicidad. Ahora, ¿qué pasa con la situación inversa? El sujeto que no quería matar a nadie, pero bueno, de golpe pensó, estaba convencido que estaba ante una legítima defensa, que lo estaban atacando y que lo único que podía hacer para repeler la agresión era matar al otro y lo mata. Y resulta que no había legítima defensa. Entonces cometió un injusto penal y lo estaríamos, digamos, le estaríamos resolviendo la cuestión recién en la culpabilidad, y siempre que ese error de prohibición en el que cayó fuera invencible, porque si es vencible solamente le atenuaría la pena, y si le atenúa la pena en un homicidio lo dejan un mínimo de 8 años. A través de esta interpretación, que no lo dije, pero se llama eximente putativa, que, digamos, se lo considera al permiso como parte del tipo, entonces el error en las circunstancias del permiso es como si fuera un error de tipo, y si es invencible me elimina dolo y culpa, y si es vencible me elimina el dolo y me deja la cuestión culposa. Si hablamos de homicidio, me lo está llevando a un homicidio culposo, donde la pena va de 1 a 5 años. O sea, le podrían dar obviamente que si es invencible no cometió delito, pero si es vencible, en vez de atenuarle la pena y dejársela en un mínimo de 8 años, acá se lo deja en una escala de 1 a 5, y que si le dan 3 o menos incluso, le pueden dar una condena condicional, es decir, ni siquiera va a ir preso. Es una diferencia muy grande, por eso digo, es mucho mejor esta solución que la de la teoría estricta de la culpabilidad. Bueno, listo entonces con lo que es la comprensión de la antijuridicidad. Y dijimos, si el sujeto comprendió, o sea que conocía
efectivamente, el tipo penal conocía que no tenía ningún permiso, ninguna causa de justificación, y tenía incorporado esta norma como valor, como un disvalor, digamos. Entonces tenemos que pasar a la libertad. A ver, está bien, sabía todo eso, lo tenía incorporado. Bueno, ¿por qué no actuó de otra manera? ¿Por qué eligió esto? ¿O por qué hizo esto? Y para hablar entonces de esta libertad de autodeterminación, que es lo que tuvo que haber tenido, tuvo que haber actuado de esta forma con libertad. Si no actuó con libertad, entonces vamos a decir que no es culpable. Pero para actuar con libertad, o para analizar esto de la libertad, nosotros partimos del libre albedrío. Ustedes saben, el libre albedrío es la posibilidad de elegir, en contraposición de quienes sostienen la predestinación o creen en el destino, en el cual la persona está destinada a cometer, a todo lo que le va a pasar en su vida. A las cosas buenas que hace ya estaba destinado, y las cosas malas también. Y no hay nada que el sujeto pueda hacer para evitar eso. ¿No? Cuando se dice, estaba escrito, está escrito. Y esto es muy peligroso porque nos puede llevar a lo que llamamos el derecho penal de autor. Porque si ya sabemos que sujetos de determinada raza están destinados o predestinados a cometer determinados delitos, bueno, entonces una cuestión lógica es decir, apartémoslo de la sociedad antes de que cometan esos delitos. Y esto es lo que nosotros no toleramos o no aceptamos. Este derecho penal de autor. Tenemos un derecho penal de acto y que tiene necesariamente que tener como punto de partida el libre albedrío, la posibilidad de elegir entre realizar o no esa conducta prohibida. Porque si no, tampoco lo podríamos penar. O sea, nos habilitaría a penar de antemano, pero después tampoco lo podríamos penar porque no es responsabilidad de él. No le podríamos reprochar lo que hizo, si estaba escrito. Era el destino. Bien, entonces, descartado el destino, vamos con el libre albedrío como nuestro punto de partida para la libertad. Y decíamos que esto quería decir un poder elegir. ¿Y poder elegir qué? Bueno, poder elegir entre hacer o no hacer esa conducta, ese injusto penal. Realizar o no realizar ese injusto penal. ¿Y cuándo vamos a decir que puede elegir? Cuando hay elección. Cuando tiene estoy diciendo lo mismo. ¿Cuándo puede elegir? Cuando tiene alternativas. Cuando uno tiene alternativas, uno puede optar por una o por otra. Cuando no tiene alternativas, hay una sola, uno no elige, toma lo que hay. Dicen que Henry Ford, cuando empezó a fabricar autos, ustedes saben, eran todos negros. Entonces parece que alguien le cuestionó esto y él dijo, no, dice, la gente que me compra un auto, puede elegir el color que quiera, siempre y cuando sea negro. Entonces, una gran falacia. No puede, ahí no hay una elección, no está eligiendo el color negro. Está tomando lo único que hay. Eso no es elegir. Entonces, eso es poder elegir, cuando hay alternativas. ¿Cuándo no va a poder elegir? Cuando no hay alternativas. ¿Y cuándo no va a haber alternativas? Cuando exista un condicionamiento externo al sujeto. Cuando hay algo externo que está fuera del sujeto que lo condiciona, que le impide realizar cualquier otra conducta. En ese caso vamos a decir que no actuó con libertad y entonces no es culpable. ¿Y en qué casos entonces vamos a poder decir que no actuó con libertad? En concreto, bueno, cuando este condicionamiento externo, que puede provenir de una persona, de un tercero, y es lo que vamos a llamar coacción. ¿Qué es la coacción? Bueno, eso mismo. Cuando una persona obliga a otra a realizar un injusto penal,
bajo amenaza de sufrir un mal grave, inminente y cierto. Grave porque tiene que tener una cierta entidad. Imagínense un muchacho chiquitito, flaquito, debilucho, amenazando con golpear a un grandote si no, no sé, si no le roba la bicicleta, si no roba una bicicleta que está atada en un poste en la esquina. Ahora, el grandote no puede decir, bueno, me asusté, tenía miedo. No, pues la verdad es que, a ver, es imposible, ¿está bien? Eso no sería cierto, ese mal que le va a generar. Tiene que ser grave. No pueden decir, bueno, mira, si no vas a matar a tal persona, hoy no comes postre. O sea, sería una pavada. Tiene que ser realmente algo grave, lo que me está amenazando, como para que yo me pueda o pretender exculparme, que me disculpen, que no me culpen por haber realizado un injusto penal. Y tiene que ser inminente, claro. No puede ser, bueno, si no haces determinada conducta, si no haces esto, el año que viene voy a... No, eso a uno le da tiempo de tomar otro tipo de medidas, recurrir al auxilio del Estado, bueno, ¿sí? Pues eso tiene que ser inminente. Hay algunos autores que hacen todo un análisis respecto de los bienes jurídicos en juego, y entonces dicen, bueno, si el bien jurídico amenazado es de mayor jerarquía que el bien jurídico que me quieren o que pretenden que afecte, entonces en realidad afecta un bien, y este cumple, ¿no? Estaría afectando un bien jurídico de menor jerarquía para salvar uno de mayor jerarquía. Y eso en realidad sería más bien una causa de justificación. Eso, a ver, en algún punto es cierto, pero lo que sucede ahí es que lo que estaría haciendo entonces este sujeto a realizar una conducta típica pero jurídica, estaría agrediendo a otro no de manera ilícita, sino de una manera lícita, porque lo que está haciendo, si lo tomamos como justificación, lo que está haciendo está bien, es jurídico. Y el otro no podría defenderse. Y si se defiende porque cree que está siendo agredido, no estaría, tampoco sería una causa de justificación, o sea, no sería una legítima defensa, y lo resolveríamos recién en la culpabilidad, como vimos recién. Entonces, digamos, de alguna manera no le trasladaría la amenaza, ¿sí? o el daño o la agresión que está sufriendo el coaccionado, se lo estaría trasladando a la víctima del coaccionado, ¿sí? Bueno, la verdad es que es un tema, nosotros no lo compartimos. Todo lo que es coacción lo vamos a considerar siempre como una causal de disculpa, que exime de, llegado el caso, de culpabilidad y nunca de justificación. Pero bueno, esto, digamos, está discutido, los distintos autores tienen su propia opinión al respecto. Otra causa que, o mejor dicho, este condicionamiento externo del que hablábamos, puede provenir entonces de un tercero, que es la coacción que vimos, o puede provenir de circunstancias de la naturaleza. En este caso vamos a estar hablando de un estado de necesidad disculpante, en el cual un sujeto, por cuestiones que son ajenas a un tercero de manera directa, y ajenas a él de manera directa también, como parte, está frente a una situación en la cual hay dos bienes jurídicos en juego, y para salvar a uno hay que afectar a otro. Esto es, hasta acá es lo mismo que el estado de necesidad justificante. Pero en el estado de necesidad disculpante, lo que hay es que los bienes jurídicos son de igual jerarquía. A diferencia de el estado de necesidad justificante, donde, ¿se acuerdan?, se afectaba un bien jurídico de menor jerarquía para salvar uno de mayor jerarquía. Acá son iguales. Acá afecta un bien jurídico
que es de la misma jerarquía que el otro. Acá mato a alguien para salvar mi vida. Afecto el patrimonio de alguien para salvar mi patrimonio. Y por eso es que lo que le vamos a decir a este sujeto no es que está bien, no está bien lo que hizo, como le decíamos en el estado de necesidad justificante. Acá, en el estado de necesidad disculpante, le vamos a decir, mire señor, lo que usted hizo está mal, pero está bien. Lo vamos a disculpar porque entendemos las circunstancias en las que se encontraba. Bueno, hay un caso más en el cual también afecta esta libertad de autodeterminación, que es la llamada obediencia debida, que es conocida también como obediencia jerárquica, pero nuestro código la menciona como obediencia debida. Y es cuando un sujeto dentro de una estructura jerárquica, ¿sí?, tiene que cumplir una orden emitida o dada por un superior, y que, digamos, de alguna manera no es legítima. ¿Cuál sería esta diferencia entre legítima y ilegítima? Bueno, una orden legítima que obliga a un sujeto a realizar una acción típica, si la orden es legítima, el sujeto está en realidad frente a una causa de justificación que es cumplimiento de un deber. Entonces, pensemos por ejemplo cuando un juez ordena detener a una persona y va un policía y lo priva de la libertad. Privación de la libertad es un tipo penal, realiza una acción típica, sin embargo está cumpliendo un deber, que es un permiso, es una causa de justificación. Entonces lo que hizo está bien. No entraría dentro de la culpabilidad. Bueno, en cambio, cuando la orden es ilegítima, de alguna manera tiene que concurrir también, en algún cierto grado por lo menos, un estado de necesidad disculpante o una coacción por parte de este superior jerárquico. Bueno, más allá de que es un tema un poco más complejo, da como para conversar un poco más, respecto a qué tiene que conocer y qué no tiene que conocer. En algún caso puede ser que esté actuando justificadamente o atípicamente, pero bueno, es un tema muy complejo, lo vemos hasta acá. Si quieren lean un poco más, bienvenido. Bueno, hasta acá entonces lo que es culpabilidad. Y acá terminamos con la teoría del delito. Ahora ya sí podemos determinar frente a una acción concreta si es delito o no es delito. Siempre hablamos de tipos dolosos activos. Ya vamos a ver que vamos a ver los tipos culposos y vamos a ver después también los tipos omisivos. Pero si hablamos de una acción que encaja en un tipo penal doloso activo, ya podemos llegar hasta el final del camino y decir si es o no es delito. Si es acción o no es acción para el derecho penal, y si es acción, ver si es típica o no es típica, en la tipicidad objetiva y subjetiva. De ahí ver si, pese a ser típica, también es antijurídica o no, o hay algún permiso, hay alguna causa que lo justifique, es decir, que convierta algo malo en bueno, eso es justificar. Entonces, y que le podemos decir, no, lo que hizo está bien y no es delito. Y si es antijurídica, entonces hay un injusto penal, y si hay un injusto penal, tenemos que ver si es culpable, para lo cual primero hay que ver si tiene capacidad de culpabilidad, esto es imputabilidad, si es imputable, si tiene capacidad para comprender la criminalidad de sus actos y para dirigir sus acciones conforme a esa comprensión. Y si es así, entonces sí analizar la culpabilidad, y en la culpabilidad vamos a hacer lo que dijimos, este juicio de reproche, en el que, o cómo lo vamos a hacer, bueno, analizando si comprende la antijuridicidad de sus actos y si tenía libertad de autodeterminación. Comprensión que incluye conocer e introyectar, incorporar como valor esa norma, conocer la norma, introyectarla, y libertad de autodeterminación, es decir, si pudo motivarse en la norma. Y esto es el nudo de la culpabilidad, que previamente necesita de la comprensión.
Bueno, hasta acá entonces culpabilidad. Recuerden que esto es una guía para que encaren, digamos, la lectura del tema y, bueno, y después lo veamos en clase. Y, bueno, como siempre, cualquier duda a través del aula virtual o en la clase que vamos a tener.